¿Dónde está presente y dónde los podemos aplicar? Principalmente en el diseño y la gestión de los procesos de negocio de las organizaciones. También, fundamentalmente también en la gestión del cambio, el Community-Based Management, en este caso el management, Change Management, ¿cierto? Es parte también de la gestión del cambio, de los proyectos estratégicos también, la gestión de los proyectos propiamente tal, eh, y también en los diseños y ejecuciones de, por ejemplo, de los indicadores de negocio, ¿no? El control de la operación, el diseño en la gestión de la experiencia de clientes también, y diseño y implementación de tecnologías, en este caso de sistemas, ¿no? Que pueden ayudar también y habilitar la gestión por compromiso. Eh, Esas son algunas de las eh, variaciones que puede tener, precisamente las aplicaciones que puede tener dentro de la gama de proyectos que uno puede tener dentro de gestión por compromiso. ¿Y de dónde proviene esta teoría, esta práctica, esta disciplina? Bueno, hay dos vertientes importantes. La primera de todas es la filosofía del lenguaje. La filosofía postmoderna, la filosofía del lenguaje, fue estudiada por los años 50. Hay varios filósofos del lenguaje que son del siglo XX, ¿no? John Austin, por ejemplo, How to Do Things with Words, un libro interesante. Los actos de habla de John Searle también. En estos libros se introduce la idea de que hablar no solo implica emitir palabras que describan el mundo, los famosos actos locutivos, sino que también implica realizar acciones. Es decir, en otras palabras, nosotros a través del hablar, ¿cierto?, del lenguaje, podemos producir acción. Y eso es importante entenderlo de esa manera, porque finalmente el Community-Based Management involucra la gestión de compromisos a través de la acción. Y vamos a ver de qué trata, ¿no? Y otra vertiente importante de científica es la biología del conocimiento. Precisamente hay autores como Humberto Maturana, Francisco Varela, que son biólogos del conocimiento, y la biología del conocimiento es una ciencia de la biología, una frontera de la ciencia biológica, ¿no? Y se introduce la idea de que los seres vivos conocen y construyen su propia realidad. Entonces, en esos dos vertientes, una filosófica y la otra biológica, se enlaza para poder trabajar el Community-Based Management desde dos mundos. Una, a través del coaching ontológico. Ahí está Rafael Echevarría, también uno de los autores importantes del siglo XX. eh, y Fernando Flores, que finalmente introduce el Community-Based Management a la gestión empresarial. Entonces, vamos a ver un poquito de qué trata la teoría y después vamos a ir a la práctica de la disciplina. En el caso de la filosofía en este caso la filosofía del lenguaje, eh, John Austin, por ejemplo, en su libro How to Do Things with Words, de la Universidad de Harvard en el año 55, introducía la idea de que el lenguaje no solo sirve para describir el mundo, sino que también tiene la capacidad de realizar acciones. Entonces, esta teoría se centra en lo que se llaman los actos de habla y vamos a ver cuáles son esos actos de habla. Y Austin en este libro distingue tres tipos de actos de habla: los actos locutivos, los ilocutivos y los perlocutivos. Los actos locutivos son aquellos los cuales el acto de decir algo, que implica la producción de sonido, las palabras, las frases con un significado determinado. ¿Perfecto? En cambio, los actos ilocutivos es el acto que se realiza al decir algo, como las promesas, por ejemplo. Prometer, ordenar, advertir. Es el propósito o la intención detrás de la enunciación. Y finalmente el acto perlocutivo, que es el efecto que las palabras tienen sobre el oyente, sobre lo que nosotros escuchamos respecto a ese acto de habla. Cómo se persuade, cómo se asusta, cómo se inspira, por ejemplo. Todo eso produce finalmente una generación de acción que permite cambiar precisamente las realidades, como describe en este caso Maturana y Varela, que los seres humanos, los seres vivos, podemos construir nuestra propia realidad. Eh, Finalmente, la filosofía del lenguaje y su contribución ha proporcionado las bases conceptuales y metodológicas para el desarrollo de muchas áreas de la tecnología moderna, desde la computación, la inteligencia artificial, hasta la comunicación y la cognición. Ha influido tanto en la creación de lenguajes de programación como en la manera en que los sistemas de IA, que está de moda actualmente, procesan y generan el lenguaje, y ha sido fundamental la construcción de sistemas que interactúan de manera más humana y comprensible. Por el lado también de la biología del conocimiento, el objetivo
de la biología del conocimiento es entender cómo el ser humano y los seres vivos interactúan con la realidad subjetiva o la realidad entre paréntesis, que, como le llaman estos autores, y cuestionan la idea de que la objetividad sea absoluta. Es decir, la realidad es finalmente una construcción del propio observador. Es decir, la objetividad no existe en esta frontera de la ciencia biológica, no existe, sino lo que existe es una objetividad en una construcción dependiente del observador. En otras palabras, nosotros construimos nuestra propia realidad como observadores que somos. Eh, la crítica a la objetividad absoluta abre un espacio que reconoce el papel central del observador y sus limitaciones biológicas. Entonces, nosotros como seres humanos finalmente no sabemos cómo las cosas son, sino cómo las observamos o cómo las interpretamos. En otras palabras, vivimos en mundos interpretativos. Entonces, eso da el pie a un paradigma, a un cambio de paradigma bien importante que se nutre la gestión por compromiso, que es el paradigma de la comunicación. Eh, por muchos años, el paradigma de la comunicación, que es un modelo preconcebido de cómo nosotros sentimos la comunicación, cuál es el sentido común de la comunicación. Y por un sentido común, nosotros describíamos la comunicación como un emisor, receptor, una persona que emite un sonido, la otra persona que recibe un mensaje, ¿no? Un canal de información, de transmisión de mensajes, ¿no? Eh, finalmente, es, es un paradigma, es decir, puede ser cambiado. Y aquí yo les propongo un nuevo paradigma. Este paradigma nace en el siglo XX. Antes no se hablaba de comunicación. Finalmente, en el siglo XIX, siglo XX, empezó a desarrollarse este fenómeno de la comunicación como la concebimos actualmente. Algunos próceres, padres de este fenómeno de la comunicación son Samuel Morse, pintor e inventor, que ustedes pueden asociarlo a la clave Morse, o Alexander Graham Bell, el inventor, ¿cierto? Entre otros, del teléfono, ¿cierto? Y ya más cercano allá a lo que conocemos de las telecomunicaciones, por ejemplo, Scott Shannon, ingeniero matemático, que le debemos a él también toda la teoría de las telecomunicaciones como la desarrollamos y como las vemos hoy en día con los famosos celulares, Internet y otros, ¿no? Y Warren Beaver, un sociólogo y matemático que acuñó y ayudó a que el fenómeno de la comunicación, cómo se concibe como un fenómeno físico-matemático, ¿cierto? Pueda haber entrado en este caso, a las, en este caso, a todo el tema social, es decir, a las ciencias sociales, ¿no? La sociología principalmente. Pero esto es un paradigma, y yo los invito a romper ese paradigma. Es un paradigma que no da cuenta de todos los problemas de comunicación que hay al interior de las empresas y también al interior de las familias, ¿no? O entre personas, entre amigos o entre colegas. Tenemos problemas de comunicación, entonces se nos quedó chico este fenómeno, este paradigma de la comunicación. Yo los invito a otro paradigma, un nuevo paradigma en el cual los seres humanos somos seres que interpretamos, y es por eso que somos como observadores que somos, observamos nuestra propia realidad. Nosotros no sabemos cómo es la realidad, sino cómo la observamos. E interpretamos a través del lenguaje, a través de nuestra historia y a través de la biología. Eh, no podemos dejar de interpretar, somos seres interpretativos. Entonces, yo les pongo acá un primer ejemplo para darle cabida a que podamos también conversar. Ven acá ustedes. ¿Quién me dice? ¿Hay alguien que quiera describir lo que está viendo en esta imagen? Ujú. Buenas noches. Bueno, y en esa imagen yo observo que hay personas que pienso que están alegres por los brazos que están extendidos, ¿no? Y en unidad, ¿no? Ujú. En una casa, ¿no? Eso es lo que veo. Perfecto. De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien más? Es una familia, ¿no? ¿Una familia? Perfecto. Qué más Buenas ven? ¿Qué noches. me puede describir la imagen? Bueno, yo veo tres personas.
sin orientación sexual o género y están saltando para mí, ¿no? Ya, Es como una expresión de hacia arriba. ya, perfecto. ¿En dónde están? ¿O en qué lugar están o cómo los ven? A una escuela, por ejemplo, para mí, ¿no? O un gimnasio también puede ser, Ya, por la cuestión vestida. perfecto. ¿Todos ven algo parecido? Es el sentido común, ¿cierto? De una interpretación de esta imagen, ¿no? Eh, bueno, permítanme decirles que esta imagen es una imagen de un experimento antropológico, eh, científico, ¿cierto? Social, que hicieron unos antropólogos, ¿cierto? En una tribu africana décadas atrás. Y esta tribu africana veía otra cosa distinta, parecido un poco a algunas cosas que ustedes comentaron. Veían una familia, precisamente, la mamá, el papá, un hijo, una hija, y la mamá llevaba un bulto en la cabeza, un paquete en la cabeza. Aquí se ve que posiblemente puede ser una ventana en nuestra interpretación, ¿cierto? Una ventana, una casa, un gimnasio, ¿no? Y lo que parece ser la casa o los contornos de las paredes que se ve acá, ¿cierto? Ellos interpretaban como un árbol sin hojas, un árbol seco, ¿no? Sin hojas. Entonces, este es un ejemplo de interpretación histórica, ¿no? Cómo nosotros como seres interpretativos, y a través de la historia, del lenguaje y la biología, interpretamos lo que observamos, ¿no? Entonces, no es una realidad absoluta, ¿no? Sino más bien es la interpretación que tenemos, ¿no? Y el consenso que tenemos sobre esa interpretación. Ese, hay muchos más ejemplos, pero por el tiempo voy a dejar que también me parece interesante que ustedes lo puedan reflexionar, que es precisamente que somos seres interpretativos y nosotros observamos el mundo, observamos una realidad que es aparente, la construimos en nosotros mismos y no podemos dejar de observarla, ¿no? Somos seres interpretativos y estamos interpretando en todo momento. Entonces, la realidad, lo que dice la biología del conocimiento, en la frontera de la ciencia, es que la realidad no es absoluta, sino que es una realidad aparente y depende del observador, ¿no? Dicho eso, nosotros postulamos entonces que la comunicación ya no es transmitir la información como un fenómeno físico-matemático del paradigma anterior, sino más bien una interpretación en la cual nosotros podemos coordinar compromisos humanos, y ahí están los actos de habla, precisamente la filosofía del lenguaje. La comunicación ahora es coordinar compromisos humanos, es la común acción. Y en todos los idiomas, en todos los países, nosotros coordinamos compromisos para generar acción. Y la teoría de los actos de habla, de la filosofía del lenguaje, de estos filósofos postmodernos, indica que hay solamente 5 actos de habla importantes en todos los idiomas, desde el español, inglés, chino, mandarín, los idiomas que a ustedes se le ocurran, son las declaraciones, los pedidos, promesas, juicios y afirmaciones. Estos actos de habla generan acción, por eso que hablamos de común acción, la generación de acción a través de este paradigma, este nuevo paradigma que es la comunicación. Eh, y nos permite entonces eh, tener un tracking y una red de conversaciones para la acción que permite generar entonces un cambio. Y por eso precisamente es la gestión del cambio a través de esta metodología que permite entonces acelerar la velocidad de transformación de las compañías, de los proyectos. Eh, Nosotros distinguimos, yo soy ingeniero industrial de profesión, a mí me enseñaron los procesos materiales, el mover, ensamblar, transformar, guardar, comparar cosas, por ejemplo, y ahí propio de los layouts, los procesos productivos, ¿cierto? Los almacenes, ¿cierto? También están los procesos de información, y ahí nosotros que desarrollamos a través de la ingeniería de sistemas, todos los flujos de información, los sistemas, ¿cierto? Los software, donde se comunican, graban, almacenan, se guardan y se despliegan los registros, ¿correcto? Pero está faltando, y precisamente esta disciplina trae a colación otro tipo de procesos, que son precisamente los de coordinación de compromisos y en relaciones entre personas. Y aquí están las declaraciones, pedidos, promesas, evaluaciones y afirmaciones. Y la generación de compromisos, imagínense ustedes entonces en este nuevo paradigma de la comunicación, donde
es una red de conversaciones para la acción donde se coordinan compromisos humanos entre roles distintos de una organización. Lo interesante de esta teoría, al poder desarrollar los compromisos de coordinación entre personas, nosotros podemos entonces mapearlos, precisamente tener un ciclo de vida visible de un protocolo estándar de estos compromisos, observarlos, rastrearlos y gestionarlos. Y finalmente, el modelo básico de generación de acción a través de los compromisos y de los actos de habla es un modelo en el cual está el cliente y un realizador. El cliente hace un pedido y es una primera fase de preparación de ese pedido con condiciones de satisfacción, cómo, qué, cuándo, para qué, por qué, y sobre todo el tiempo, para cuándo necesita ese pedido. Finalmente, después hay una segunda etapa, en la etapa de negociación, en la cual el realizador y el cliente negocian las condiciones de satisfacción y hay una promesa mutua. El realizador es este rol, ¿cierto?, que va a comprometerse con el cliente y el cliente que va finalmente, al final de este ciclo, va a poder aceptarlo o rechazarlo, ¿cierto?, la ejecución de este pedido. Una tercera etapa es la etapa de ejecución de este pedido y finalmente hay una etapa de aceptación en la cual el cliente puede indicar su declaración de satisfacción o insatisfacción. Esto es lo que nosotros llamamos una molécula básica de conversación para la acción. Entonces imagínense a alguien en la organización, en sus organizaciones, en sus proyectos, al interior de sus equipos de trabajo, donde cuando hacemos un pedido, por ejemplo, nos volvemos clientes y otra persona se vuelve realizadora cuando acepta ese pedido. Y se empieza entonces a formar este ciclo de acción, este ciclo de compromiso para la acción. Y podemos entonces tener traqueados y mapeados los ciclos de compromisos de un proceso de coordinación, en la cual también hay distintas variantes. Por ejemplo, el cliente puede hacer un pedido, ¿cierto? El realizador podría hacer la oferta a ese pedido, el realizador puede prometer al cliente, o bien puede declinar este pedido, o bien puede negociar las condiciones de satisfacción y contraofertar otras condiciones, o bien puede prometer que va a responder en un futuro, en un tiempo X, prometer. Lo mismo pasa con el cliente. El cliente puede aceptar la oferta, declinar la oferta, contraofertar o cancelar el pedido. Y así se va produciendo entonces lo que nosotros llamamos una danza de conversación para la acción, en la cual hay distintos estados, distintas fases dentro de este ciclo de compromiso. Y si ustedes pueden entonces observar al interior de sus organizaciones, nosotros podemos mapear procesos de coordinación, cliente-realizador, en un proceso central, en un proceso core, o en un proceso estratégico, o bien en un proceso de soporte. Y tener precisamente un diseño de un mapa de coordinación, un proceso de coordinación diseñado. También podemos ver cuáles son los desperdicios tradicionales de los procesos actuales, en los procesos de coordinación. Por ejemplo, desperdicios en la preparación, la etapa de preparación, donde hay pedidos mal hechos o sin tiempo, o se asumen pedidos que no son hechos, o bien en la etapa de negociación, donde hay falta de promesa, o hay un malentendido sobre el acuerdo, o se asume una promesa cuando no la hay, también ocurre, o también la etapa de ejecución, donde no hay cumplimiento a tiempo del pedido, o bien se entrega algo diferente a lo esperado por el cliente. Y finalmente la etapa de aceptación, donde puede haber insatisfacción por parte del cliente, y si no está bien diseñada esa etapa, a lo mejor tampoco se repara el daño cometido con el cliente. Aquí es un ejemplo típico de descoordinaciones, en donde en un proceso que ustedes pueden mapear, ustedes pueden ver acá que sí se cumple una etapa de preparación de un pedido, pero se cumple a media la etapa de negociación, la etapa de ejecución no se cumple también a media, y finalmente no existe una etapa de aceptación por parte del cliente. Y así sucesivamente en un proceso de coordinación dentro de la compañía o dentro de los proyectos que ustedes estén participando. De esa forma, entonces, el consultor puede rediseñar los procesos de coordinación. ¿Y cuáles son esos procesos que son poderosos? Son los procesos de compromiso, ¿cierto? La coordinación de compromisos básicos. Un compromiso poderoso es aquel que es público, que las personas
pueden hacer ver precisamente que el pedido o el compromiso está explícito y es público al interior de la organización. Son activos, se comunican precisamente continuamente para clarificar las condiciones de satisfacción, superar obstáculos, particularmente ante contingencias imprevistas. Por ejemplo, no voy a llegar a tiempo con el pedido, le comunico a mi cliente, yo soy un buen realizador. Lo mismo pasa con un cliente, que sea un buen cliente, que comunica a tiempo algunos cambios de las condiciones de satisfacción, por ejemplo. Son voluntarios, es decir, yo cuando me comprometo, no es que me impongan un compromiso, sino que yo me comprometo libremente. Eh, También puedo decir que no, que es parte también de la danza de generación de acción. Eh, los compromisos también son explícitos, clarifica quién es el realizador, quién es el cliente, cuál es el compromiso. Y finalmente son motivados. Cuando el cliente provee sus razones para el pedido, por ejemplo, ¿por qué estoy haciendo este pedido? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Cuál es mi motivación? ¿Cuál es la interpretación que tengo yo sobre ese pedido? Bueno, son compromisos mucho más poderosos que resultan en la generación de acción. Eh, ¿Y qué vemos nosotros en función de la gestión de los proyectos? Nosotros vemos, primero, este diagnóstico, ¿cierto?, de evaluación en base también a una cultura de compromiso, los procesos de negocio, las métricas y las herramientas de soporte. Rediseñamos los procesos de coordinación, los indicadores, los casos de negocio e incluso los sistemas que sean habilitantes de esos procesos de coordinación. Incorporamos pilotos como experiencias pioneras donde se propone una prueba del diseño en un ambiente acotado y finalmente se implementa en forma global un rollout de las prácticas y procesos a toda la compañía. Todo esto en el marco de un desarrollo de una cultura de compromiso donde las personas que están en torno a los procesos, los roles dentro de un proceso o dentro de un proyecto estratégico, desarrollan una capacidad de cultura de compromiso, de hacer cumplir los compromisos adquiridos con ellos y también de cumplir sus propios compromisos. Eh, bueno, finalmente, las explicaciones de por qué las cosas no ocurren. A mí nadie me dijo, si hubiera, estudiémoslo, estamos trabajando en eso. Lo que pasa es que no se pudo porque yo pensé que tú. Esas son como frases que ocurren en las explicaciones de por qué las acciones no se producen. Versus las conversaciones para la acción, en la gestión por compromiso, en el Community Management, donde nosotros producimos compromiso y acción efectiva. Declaro que, te pido que, te prometo, ofrezco que, evalúo que, afirmo que. Son todos los actos de habla que generan acción. La comunicación efectiva son acciones observables, son acciones que permiten entonces desarrollar una cultura de compromiso al interior de las organizaciones y al interior de los proyectos. Y hay 5 tipos de compromiso. Primero, cumplir las promesas, mis promesas. Segundo, sostener las peticiones, los pedidos que yo hago. Tercero, ser consecuente con mis declaraciones. Y cuarto, fundamentar mis juicios. Los juicios se fundamentan con observaciones reales, con afirmaciones verdaderas. Y siempre decir la verdad, es decir, decir afirmaciones verdaderas. De eso se trata entonces la gestión por compromiso. Distinguir en todo momento qué compromiso yo hago al hablar. Todo hablar implica un compromiso. Existen son los 5 tipos de compromisos que les comenté. Las declaraciones, pedidos, promesas, juicios y afirmaciones. Se cumplen los compromisos adquiridos, genera un elemento de confianza al interior de la organización y también construye mi propia identidad. Y si me doy cuenta que no voy a cumplir, administro mis posibilidades, que obviamente son finitas, ¿no? Pero sí las puedo administrar, ¿no? Entonces, de esto se trata. Toda acción en el mundo empieza con la comunicación humana. Como tú manejes la comunicación del día a día, afectará directamente a tu habilidad para generar esa acción. La gestión por compromiso es la combinación de teoría y práctica que muestra cómo hacer que la acción suceda en el mundo. Entonces, basado en la experiencia que tenemos nosotros, la cual yo he trabajado en esto durante varios años, en proyectos estratégicos de distintas industrias, en todas las industrias donde hay personas, hay descoordinaciones. Y eso es lo interesante y lo importante, que ustedes empiecen a tener esta mirada de la lógica de la gestión de los compromisos, que permite entonces coordinar de mejor forma y generar acción, que finalmente redunda en una aceleración de la velocidad de transformación de las compañías o de los proyectos. Eso es.
un poquito rápido, pero me gustaría tener estos minutos para poder conversar con ustedes y que me hagan algunas preguntas y vamos resolviendo algunas dudas. ¿Hay alguna consulta, duda que quieran expresar? Sí, buenas noches. Respecto al tema que está presentando, ¿hay algún sistema, mecanismo de recompensas o incentivos para el equipo conforme se vaya logrando los compromisos y objetivos del Preci- proyecto? Precisamente parte de los diseños, porque esta teoría, esta disciplina es factible de incorporarla en los diagnósticos, en los diseños, implementaciones y movilización de resultados de negocios, ¿no? De los proyectos, ¿no? El poder linkear la gestión de los cumplimientos de los compromisos, incluso con, por ejemplo, remuneraciones variables, ¿no? Al interior de la organización. De hecho, nosotros desarrollamos modelos de compensación variable en función de la gestión de los compromisos, de los cumplimientos de compromisos de las distintas personas, los roles de los procesos. Ok, entonces, de repente si nos puede facilitar algún tipo de bibliografía o algunos recursos para poder visualizar ese tipo de contexto, ¿no? Dentro de lo que han manifestado, para que Sí, pueda ser aterrizado también. sí, de todas formas, ningún problema. Todo lo que es diseño en torno a procesos de coordinación, sistemas de remuneración variable, KPIs, indicadores, que es importante, incluso Ujú. sistemas traquean compromisos, eso es parte de los diseños y se incorpora a la gestión por compromiso en esos diseños. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta, consulta, reflexión? Una consulta. En este mapeo de compromisos, que obviamente dentro de un proyecto, un compromiso depende de otro compromiso y ese compromiso tal vez depende de otro compromiso y hay una interrelación de compromisos eh, de varios niveles. ¿Cómo se puede llevar el monitoreo del cumplimiento de esos compromisos? Porque muchas veces eh, para que para que se cumpla un compromiso que puede ser crítico, depende de otro compromiso. Pero mi primer compromiso es crítico, es de ejecución crítica. ¿Cómo se puede mapear o monitorear, o hay un rol de monitoreo de compromisos en las empresas, en los proyectos? Claro, mira, primero distinguir que estamos hablando de una transformación cultural en la cual las personas ahora empiezan a hablar de compromisos humanos, ¿no? Los compromisos, ¿no? Pedido, promesas, ¿no? Entonces hay un lenguaje común. Normalmente lo que se hace en los proyectos de gestión de este tipo es que se incorporan talleres iniciales, en la cual las personas empiezan a adquirir el know-how, la práctica de cumplir y hacer cumplir compromisos. Ahora, nosotros desarrollamos después un modelo de gobierno de los proyectos, los cuales se incorpora a todo nivel prácticas de gestión que permitan revisar esos compromisos, ¿no? Con bitácoras de compromiso, cumplimiento de compromisos con indicadores, ¿no? Con semaforización, ¿no? De los compromisos que están cumpliéndose a tiempo, los que están retrasados, etcétera. Lo importante acá, y lo sutil de la belleza de esta disciplina, es que este modelo de la lógica de comunicación para la acción, ¿cierto? De la coordinación de acciones, donde hay un rol cliente-realizador, esta lógica, este loop, permite hacer un tracking y permite tener indicadores en cada etapa de este loop, ¿no? Entonces nosotros podemos incorporar indicadores en todas las etapas y la etapa final de cumplimiento del compromiso final respecto al compromiso adquirido, ¿no? Y eso revisarlo en un avance semanal, diario, interdiario, incluso estratégico a nivel de la compañía, los cumplimientos de compromisos con nombre y apellido. No es el área de finanzas, no es el área de recursos humanos, es el nombre de la persona, Claudio González, que es el gerente que está comprometido con estos indicadores, con estas promesas que le hizo a un cliente, que sería en este caso a lo mejor el gerente general, por ejemplo, ¿no? No sé si respondo así a tu pregunta, estimado. Sí, sí, gracias. Mm, Muy buenas noches. Muy Hola, interesante ¿cómo la estás? presentación, Claudio. Yo quería hacerte una consulta en proyectos sociales donde también se necesita compromiso por parte, por ejemplo, de la asociación, de las Así es. comunidades, ¿no?
cómo lograr que generen una acción, una estrategia, ¿no? Para lograr que generen una acción cuando en el proceso, por ejemplo, te dicen, ya vamos a hacerlo, y en el momento de la hora no hay los compromisos que se les había dejado, no lo han hecho, ¿no? Y eso Así es. es reiterativo, entonces a Así veces los es. proyectos podrían caerse por eso, ¿no? Entonces hay Es, un es consejo así, en esta. es así, claro. Y es más, nosotros lo que hacemos y lo que yo siempre les sugiero a las personas y los gerentes de proyectos en este tipo de gestión es que primero hay que evangelizar. Y esos son talleres importantes de todos los roles, desde los roles directivos hasta los roles operarios dentro de una organización, en este caso el tema social y los stakeholders, ¿no? De los distintos proyectos. Evangelizar. Y ahí empieza la transformación cultural, porque finalmente es una transformación cultural, es una transformación de personas. Y no solo rediseño de procesos, no solo es la gestión de proyectos, es una transformación de personas. Y en esa transformación de personas tú adquieres nuevos hábitos, tú como persona, ¿cierto? Tú mismo que adquieres nuevos hábitos, es poder cumplir y hacer cumplir compromisos que han adquirido conmigo, ¿no? Y esa es una labor que no solo queda en un primer taller, sino también en el acompañamiento. Y ahí está de la mano entonces el coaching, ¿no? El coaching es muy importante, los gestores de proyectos, los gerentes de proyectos tienen que tener la capacidad y la habilidad de movilizar resultados de negocio. Y para eso se basa entonces un muy buen diseño y evangelización a través de gestión por compromiso y después monitorear y acompañar a los distintos roles y hacerles ver que están incumpliendo compromisos, ayudarlos a que cumplan compromisos, ser buenos realizadores, ser buenos clientes de esos pedidos, ¿no? De esas promesas. Eh, Eso es lo importante, empezar a evangelizar y mucho coaching al interior de la organización en los roles claves dentro de los procesos o de los proyectos que ustedes están teniendo. Bien, gracias por el consejo. Muchísimas gracias. Ok, gracias. ¿Alguien más tiene alguna consulta, duda? Hola, Adelante. buenas noches. Yo me uní hace poco, pero dando seguimiento a la respuesta que le brindó a la pregunta anterior, tengo una duda porque en este momento tengo ese challenge. Es cómo motivo el cumplimiento de las metas y sin llegar, porque siempre hay, bueno, um, project members que son bien difíciles. Entonces, ¿qué estrategia sugeriría para, para quizás motivar el cumplimiento sin llegar a una estrategia, o sea, forzarlo ya Sí, por cumplimiento? Ok, te tengo que sí. mandar este memo, te tengo que... Sí, esa es mi Primero, cuestión. primero la estrategia inicial importante es que todos pasen por un taller de gestión por compromiso, porque así se habla el mismo lenguaje. Es un idioma distinto. Se habla, y cuando uno empieza a escribir la práctica, porque esto es una práctica finalmente, es un hábito, así como nos lavamos los dientes todos los días, es cómo yo puedo cumplir compromisos, cómo gestiono mis propios compromisos y cómo gestiono los compromisos que me han hecho a mí, ¿no? Eh, y, y tener la habilidad de coachear, ¿ah? Sponsorear, mentoring, coaching a aquellas personas que no están viendo porque todavía no se les ha despertado el awareness, ¿cierto? No están en el awareness de que están incumpliendo compromisos. Cada vez que uno habla, está comprometiéndose a algo. Eso es la teoría de la filosofía del lenguaje, los actos de habla. Cada vez que yo hablo algo, me estoy comprometiendo a algo. Entonces, es importante empezar a adquirir esa habilidad, esa práctica, esa gestión, y es un hábito. Y se parte principalmente con talleres, con metodología, con proyectos en los cuales se tiene también un modelo de gobierno en la cual prácticas de gestión, nosotros llamamos a estas reuniones prácticas de gestión, que son reiteradas en el tiempo, en la cual se va adquiriendo la habilidad de cumplir y hacer cumplir compromisos. Y sobre todo cuando son visibles. Cuando son visibles los compromisos, ahora están con nombre y apellido, porque es, por ejemplo, un cliente, que eres tú, por ejemplo, y yo soy el realizador,
y está visible este compromiso en esta bitácora, por ejemplo, y yo voy a la reunión y se me había olvidado desarrollar este compromiso y darte una declaración de cumplimiento y que tú finalmente me declares satisfacción o insatisfacción. Se me olvidó, que es lo típico, ¿no? Pero cuando está visible y está en rojo, yo me pongo rojo, ¿no? Y uno empieza entonces a tener esa dinámica de ahora a la próxima, entonces ya ahora me di cuenta que estaba incumpliendo, a la próxima voy a tratar de cumplir, ¿cierto? O si no voy a avisar a tiempo, que no voy a poder, voy a renegociar a tiempo, y así voy avanzando entonces en la lógica de gestión por compromiso. Eso es importante, la visibilidad de los compromisos. La otra es la motivación también en la inspiración del pedido, porque el pedido tiene condiciones de satisfacción, pero es muy importante, como somos seres interpretativos biológicos, interpretamos a través de nuestra biología, por lo tanto tenemos estados de ánimo, y los estados de ánimo son muy importantes al interior de las organizaciones y de los proyectos estratégicos. Nosotros tenemos que tener la capacidad y la habilidad de hacer diseños y cambios en los estados de ánimo de las personas. Cuando las personas tienen estados de ánimo positivos, hay más chance de que puedan cumplir compromisos de mejor forma. Cuando están en estados de ánimo negativos, hay menos chance. Entonces, es importante que la labor de un gestor de proyectos también, el poder influir, inspirar en la motivación y en el cambio de estado de ánimo de la organización o del proyecto para que se puedan cumplir compromisos de mejor forma. Somos seres interpretativos, entonces es importante también en lo biológico el tener un adecuado estado de ánimo para los proyectos. Por otro lado, somos seres lingüísticos, interpretamos a través del lenguaje, entonces es importante que en la descripción del pedido estén todo el contenido, todas las condiciones de satisfacción claras y sobre todo, como somos seres interpretativos y somos observadores de una propia realidad, es por qué se necesita ese pedido, cuál es el objetivo de ese pedido, por qué lo estoy haciendo y cómo me conecto yo con la otra persona. Ya no basta hacer un pedido en un correo o mandar algún mensaje. Ese era el paradigma anterior, el paradigma antiguo, ¿cierto?, de comunicación. Nosotros tenemos que hacernos cargo de la interpretación que tienen las otras personas respecto al pedido que yo estoy haciendo. Y hacernos cargo significa entonces qué interpretación tiene él respecto al pedido. ¿Lo va a poder cumplir o no? ¿Qué estado de ánimo está? ¿Tiene claras las condiciones de satisfacción o no? ¿Tiene alguna objeción para cumplir el pedido o no? Todo lo que involucra la carga emocional de hacer un pedido está incluido en estos roles. Entonces es importante hacer mucho coaching para que seamos buenos clientes de un pedido y también buenos realizadores. Ahí le está Cheque, levantando la mano, parece. gracias. 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 Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Quisiera saber si hay diferencia entre la gestión por objetivos y la gestión por compromisos, si son compatibles. Sí, mira, esto es totalmente compatible y complementario a otro tipo de metodología. Lo importante acá, no sé si llegan a entender la sutileza del cambio cultural. Ya no estamos haciendo actividades. Generalmente una carta GAN aparece en actividades, ¿cierto? Sino que estamos haciendo cumplir compromisos. Entonces pasamos del paradigma de hacer actividades y nos desentendemos del objetivo final, ¿no? Y finalmente le echamos la culpa a otros, oye, y nos desentendemos de por qué no se produce la acción, ¿cierto? Versus yo me hago cargo de esta promesa, y es mi promesa, y tengo un cliente al cual tengo que responderle, ¿no? Que me hizo esa promesa, el pedido, perdón, ¿no? Entonces, pasamos de cumplir objetivos y actividades a cumplir promesas con clientes reales y realizadores reales. Se diluye en la lógica, en la interpretación tradicional, se diluye el compromiso, ¿no? Y muchas veces lo evadimos. Si ustedes van a una reunión, las reuniones muchas veces son muy poco productivas. Cuando las reuniones son efectivas y están en la lógica de gestión por compromiso, todo sale con compromiso, con la lógica del cliente realizador, fecha de cumplimiento, declaración de cumplimiento y aceptación, todo el tracking, ¿cierto?, del compromiso. Esas son las prácticas de reunión efectivas, ¿no? Entonces, para resumir, estamos pasando del mundo de las explicaciones al mundo de la coordinación de acciones efectivas, ¿no? Coordinación de compromiso, en la cual se produce se genera más acción. Y al generarse más acción, finalmente
mejora y acelera la velocidad de transformación. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Bien, estimados, ¿hay alguna otra consulta, duda, reflexión? Excelente, Carlos. Parece que ya no, Claudio, perdón, parece que ya no tenemos más consultas. Solamente me escribieron por interno a ver si puedes pasar la primera lámina donde estaban los 3 libros. Me parece que Perfecto. para un print screen. Pues. Ahí. Ajá, perfecto. Listo. Ya está para la persona que me lo pidió. Ahí está. Puede Sí. ir a la pantalla. Bueno. Solo transmitirles o dejarles un mensaje, una reflexión final, es que la gestión de proyectos que produce resultados de negocio, porque finalmente es eso, un proyecto tiene un caso de negocio, tiene resultados, genera EBITDA, mejor EBITDA, mejor satisfacción de clientes externos, por ejemplo, ahorro de costos, bueno, algunos resultados de negocio. Finalmente, el gestor de proyectos, y ustedes que están participando en el PM4R, ¿no? Finalmente, el gestor de proyectos es un movilizador, ¿no? En esta lógica, un movilizador de resultados de negocio. Y esta es una herramienta fundamental para generar esa movilización, esa acción. Ustedes deben ser hábiles, primero, en producir que la organización cumpla más adecuadamente sus compromisos y más aceleradamente de mayor forma y de mejor forma, ¿no? Y también que ustedes tengan el propio hábito de evangelizar al resto en el cumplimiento de compromisos. Entonces, y finalmente, el gestor, el gerente de proyecto es un movilizador y es un coach. Y es un coach haciendo ver, y el awareness, ¿cierto? Despertando estas nuevas prácticas, esta nueva cultura de gestionar compromisos al interior de las organizaciones. Y esto no es algo que sea gratuito, esto produce beneficios económicos considerables. Al rediseñar los procesos de coordinación y movilizar resultados de negocio, ustedes pueden dar saltos cuánticos, yo lo digo de esa forma, saltos cuánticos de eficiencia y productividad al interior de la organización y que se traduce en dinero. Ok. Gracias, Claudio. Excelente. Gracias. Excelente presentación. Les pido un aplauso, amigos, para Claudio. Gracias por estar esta noche. Muchas gracias, estimados. Les agradecemos a todos ustedes también por estar este viernes. Les pido a ver si podemos dejar un ratito de compartir para tomarnos una foto todos. Claudio, el día lunes te va a estar llegando un correo con pequeño presente, reconocimiento de parte de nosotros, así que te agradecemos. Gracias a los que pueden prender su cámara, Efraín, Carlos, Luis, Tatiana. Muchas gracias, amigos. Saludamos todos a la cámara. Álvaro, muchas gracias. Pablo, ¿cómo están? Rosa, gracias. Saludamos. Una foto más. Muchísimas gracias, amigos. Los esperamos también el próximo viernes con otra ponencia más en estas noches de preparación. Así que te agradecemos, Claudio, por estar con nuestra 4R. Y nada, les deseamos un fin de semana para todos. Saludos para Álvaro, que está en Chile. Saludos a Luis, a Pablo en México, Robert, Luis, Venezuela. Saludos a todos, amigos, a todos de Latinoamérica. Pablito, un abrazo. Gracias, Claudio. Buen fin de semana, amigos. Igualmente, gracias a ustedes. Gracias, Claudio. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Chao, muchas gracias.